Cordial saludo, mi nombre es Jaúl Ricardo Pérez. En esta ocasión voy a dar la sustentación del primer componente práctico del curso de instrumentación. Nos dice que en el software Tinkercad caracteriza la respuesta de los siguientes sensores: una fotorresistencia a la intensidad de la luz, realizar mínimo 7 mediciones en las cuales se varía la intensidad de la luz de menor a mayor, tomar datos del valor de resistencia y graficar. Entonces tenemos acá nuestro circuito montado por medio de eh, el protoboard, la fotorresistencia y un multímetro de la escala de ohmios. Entonces nos dice que cuando vamos variando su intensidad lumínica, o sea, entre más haya entre más haya intensidad lumínica, menor es su resistencia. Pero por el contrario, si la intensidad lumínica es más pequeña, entonces su intensidad aumenta. Entonces tenemos aquí sus valores obtenidos con su respectiva gráfica en, en nuestro software. Entonces cuando su intensidad lumínica es menor, su resistencia es grande, pero mientras que va aumentando, va aumentando su intensidad lumínica, su resistencia baja, y es la que vemos representada en esta gráfica. Bueno, para el segundo sensor de temperatura, que es el TPM, encuentra la relación entre temperatura y el voltaje. Tenemos su circuito también montado en una protoboard. En este caso utilizamos una fuente de alimentación dada por las especificaciones del fabricante. Ajustamos su voltaje en el cual pues trabaja este sensor, su respectivo voltímetro en la escala de voltios, y su funcionamiento como tal es cuando variamos su temperatura del sensor, que tiene un rango desde los menos 40 grados hasta los 125 grados centígrados. Entonces, cuando su temperatura aumenta, el voltaje también aumenta hasta en 1.75 voltios. Mientras que si la temperatura desciende, vamos a obtener una tensión más pequeña. Viéndolo en nuestro software de simulación, mmm, entonces cuando tenemos una temperatura menor a menos 40 grados, vamos a tener una tensión de 99.1 milivoltios, y a medida que va aumentando su temperatura hasta los 125 grados, vamos a obtener una tensión de 1.75. Entonces podemos ver cómo aumenta su temperatura, también aumenta el voltaje, pero si disminuye, también disminuye su voltaje. El tercer punto nos dice que en el software Tinkercad implemente una fuente de Winston alimentado con 5 voltios para medir la variación de la fotorresistencia. Equilibre el puente de la fotorresistencia desde el 0% de la luz, varíe la intensidad de la luz hasta el máximo y obtenga una gráfica intensidad de luz versus salida del puente de voltaje. Para calcular entonces las resistencias,
del puente Wheatstone, seguiremos la siguiente fórmula que está dada por esta. Debemos de tener en cuenta su resistencia lumínica al 0%, que es de 180 kiloohmios, comprobado en el circuito anterior, que equivale a R2, y vamos a asumir un valor para R3 y R1 de 10 kiloohmios. Por lo tanto, reemplazamos y obtenemos una resistencia de 180K. Entonces esta resistencia es la que vamos a instalar en nuestro puente de Wheatstone, que es la que se ve en esta imagen, conformada por una fuente de voltaje de 5 voltios, su respectiva resistencia y su fotorresistencia. Entonces, al variar su intensidad lumínica, podemos observar que a medida que se va aumentando, también va aumentando su voltaje. En nuestro circuito, en el software de simulación, vamos a observar que a menor temperatura el voltaje es cero, mientras que va aumentando su intensidad lumínica, también va incrementando su voltaje hasta los 4.50 voltios. Y tenemos su respectiva tabla donde se presentan los valores que ya simulamos. En el cuarto punto nos dice que en el software de Tinkercad compruebe el funcionamiento del puente de Maxwell para la medición de capacitancias, realice los cálculos y compruébelos en la práctica. Hay que tener en cuenta con el puente de Maxwell que se encuentre balanceado, pues deben cumplirse lo siguiente: la impedancia por R2 sea igual a la impedancia de X por R3. Llevamos estas impedancias a su equivalencia, luego separamos la parte real de la parte compleja y asumimos valores tanto en R1, R2, R3 y capacitancia 1. Resolvemos reemplazando sus valores en una fórmula para Rx y Cx, obteniendo un valor de resistencia de 500 ohmios y un valor en su capacitor de 2 microfaradios. En nuestro simulador tenemos una fuente generadora de señal, en este caso una tipo senoidal. Tenemos sus resistencias R1, R2, R3, Rx, que fue la que hallamos en la fórmula, pero para efectos de simulación coloqué un potenciómetro para ver cuando el puente de Maxwell está balanceado. Tenemos los dos capacitores, uno de 100 y el otro de 2 microfaradios, que también fue el que hallamos, el multímetro en la escala de amperios. En cuanto a su funcionamiento, cuando tenemos, bueno, nuestra resistencia que es Rx, calculamos que era 500 ohmios. Entonces ahí se encuentra desbalanceado el puente,
pero mientras yo voy variando hasta encontrar más o menos los 500 ohmios que fue lo que hallamos en la ecuación, nuestro eh, puente de Wix, y en este caso hay 500 ohmios, vamos a tener un una corriente de 0 amperios. Pero si de nuevo empezamos a variarlo, de nuevo se desbalancea. Y ese es el funcionamiento como tal del circuito. Entonces cuando está desbalanceado, pues deja circular la corriente entre estas dos resistencias, entre A y B.